Buenos días, estimados estudiantes de primer año. Les saluda su profesor Hugo Benítez. Esta sesión se titula Resolvemos problemas de adición. ¿Qué es la adición? Es una operación que consiste en agrupar, en juntar, en reunir dos o más cantidades denominadas sumandos en una sola denominada suma. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 8 más 12 más 120. A estos términos se le conoce como sumandos y al resultado de la operación se le conoce como suma. Esta es una suma horizontal, pero también podemos realizar una suma vertical, ¿sí? Una suma vertical. Veamos las propiedades. Propiedades de la adición en n. ¿Qué significa eso, profesor? Que vamos a trabajar dentro del campo de los números naturales. ¿Y dónde están los números naturales? Veamos. A ver, les explico. La letra mayúscula n representa los números naturales, es decir, a 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito y más allá. Así es. Ahora los números naturales se van. Muy bien, veamos las propiedades. Número 1, propiedad de clausura. En la parte de abajo tenemos un símbolo que tiene la forma de una A invertida. Miren en la parte de abajo, donde está el puntero. Ese símbolo significa para todo. No olviden, ese símbolo significa para todo. Se va el símbolo. Leemos nuevamente. Para todo A y B que pertenece a los números naturales, A más B también debe pertenecer a los números naturales. Ejemplo. El número 2 pertenece a los naturales. El número 7 pertenece a los naturales. Por lo tanto, la suma de 2 y 7, que es 9, también debe pertenecer a los números naturales. Eso nos indica esta propiedad. Vamos a la número 2. Propiedad asociativa. ¿Cómo se lee? Para todo A, B y C que pertenece a los números naturales, podemos asociar de la siguiente manera. Si yo tengo tres términos A, B y C, puedo agrupar los dos primeros o los dos últimos. Y se debe mantener la igualdad. Veamos un ejemplo. Tenemos los sumandos 3, 5 y 8. Si yo agrupo los dos primeros, digo 3 más 5, 8, más 8, 16 a la izquierda. Si yo agrupo los dos últimos, 5 más 8, 13, más 3, 16. Por lo tanto, se mantiene la igualdad. Propiedad número 3. Conmutativa. Para todo A, B que pertenece a los números naturales, A más B es equivalente a B más A. Conmutar es cambiar el orden de los sumandos. A más B es igual a B más A. Lo comprobamos mediante un ejemplo. 5 más 7 es igual a 7 más 5. Sencilla esta propiedad. Número 4. Elemento neutro aditivo. ¿Quién es el elemento neutro de la adición? Es el número 0. ¿Por qué? Porque la suma no cambia, la suma no se altera. Si a un número le sumo 0, el resultado sigue siendo el mismo. En forma general, si a un número A le sumo 0, el resultado me da A. Si yo sumo 0 más A, también el resultado no cambia. Eso es evidente. Y lo podemos ver en el ejemplo. 11 más 0 es igual a 11. 0 más 11 es igual a 11. Muy bien.
Acaban de aprender 4 propiedades. Ahora sí nos vamos a los ejercicios. Práctica de clase. Problema número 1. El pirata Barbarroja encontró en una isla desierta un tesoro que tenía en total 3.000 monedas de oro, repartidas por igual en 3 cofres. Además, en cada cofre también habían 200 monedas de plata y el doble de monedas de bronce que de plata. El total de monedas que había en cada cofre es... A ver, ¿cómo resolvemos estos problemas? 1. Tenemos que comprender el problema. ¿Qué datos tengo? ¿Y cuál es la pregunta? Luego, diseñar una estrategia o plan. Y 3. Aplicar la estrategia. Primer dato. Tengo un total de 3.000 monedas de oro repartidas por igual. Las 3.000 monedas se dividen en 3 partes iguales. En cada cofre habían 200 monedas de plata. Y 3. Hay el doble de monedas de bronce que de plata. Y la pregunta, ¿cuál es el total de monedas que había en cada cofre? Ahora sí, en base a esos datos y a esa pregunta, diseñamos un plan. ¿Cuál sería? Tenemos que dividir por 3 la cantidad de monedas de oro. Profesor, ¿y por qué se divide por 3? Porque en el dato dice repartidas por igual. Repartidas por igual. Es decir, en 3 partes iguales. Siguiente. Debemos determinar la cantidad de monedas de bronce. ¿Cómo? Utilizando este dato. El doble de monedas de bronce que de plata. Y finalmente, sumar las cantidades de moneda de oro, plata y bronce. Aplicamos la estrategia, ¿sí? Aplicamos la estrategia. Cantidad de monedas de oro sería 3.000 entre 3. Eso nos da 1.000. ¿Qué significa? Que en cada cofre debe haber 1.000 monedas de oro. Profesor, ¿y la moneda de plata? Eso ya nos da el dato, miren. Tengo 200 monedas de plata. En cada cofre hay 200 monedas de plata. Lo que me falta averiguar es la cantidad de monedas de bronce. Pero como sabemos que es el doble, ¿sí? La cantidad de monedas de bronce es el doble que las de plata, debemos realizar una multiplicación. 2 por 200, 400. Y finalmente, se debe realizar ¿qué operación? La adición. ¿Por qué adición, profesor? Porque yo quiero hallar el total, esa reunión de monedas que hay en cada cofre. Y en cada cofre que tengo 1.000 monedas de oro, 200 monedas de plata y 400 monedas de bronce. Están reunidas, están juntas en un solo cofre. Por eso realizo la operación de la adición, obteniendo un total de 1.600. Por lo tanto, mi respuesta sería, en cada cofre había 1.600 monedas. Vamos al problema número 2. A ver, ¿qué tenemos? A más B más C al cuadrado es igual a 81. Calcular el valor de una suma de 4 términos de 3 cifras. Resolución. Comprendo el problema. ¿Qué datos tengo? La suma al cuadrado es igual a 81. ¿Qué más?
¿Cuál es la pregunta? Ahí está la pregunta. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Y con esa pregunta, elaborar una estrategia. ¿Cuál será la estrategia? Buscar un número que elevado al cuadrado me dé 81, ¿no? Veamos, a ver, 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. 8 por 8, 64, no me alcanza. 9 por 9, 81. Por ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué más? Debemos ordenar los números de forma vertical y luego sumar. Siguiente paso, aplicar la estrategia. Muy bien. Como les decía, debemos buscar un número que elevado al cuadrado nos dé 81. Por lo tanto, A más B más C nos da como resultado 9. ¿Por qué, profesor? Porque 9 por 9, 81. Ya está. Siguiente estrategia. Debes ordenar los números en forma vertical. Son 4 términos, 4 sumandos. Y empezar por las unidades, ¿sí? Unidades. A ver, A, C, B. Y al final está el 9. Profesor, la suma de las 3 letras A, C y B nos da un total de ¿cuánto? Según el dato. Por aquí está, en la estrategia. ¿Sí? Busquen la estrategia. 9. Profesor, A, C y 9 nos dan 9, más el 9 de abajo, 18. Coloco el 8, llevo 1. Vamos a las decenas. Tenemos 1 que llevo, 5, y las letras A, C y B. Nuevamente, la misma estrategia. Estas 3 letras deben sumar 9, más 5, 14, más 1 que llevo, 15. Coloco el 5 en la parte de abajo y llevo 1. Nos vamos a las centenas. 1, B, 9, A y C. En esta columna de las centenas vuelven a aparecer las 3 letras diferentes, A, B y C, cuya suma es igual a 9. Más 1 que llevo, 10. Más el 9 sería 19. Por lo tanto, ya podemos brindar la respuesta. La suma de esos 4 términos es 1958. Ahora, el alumno no debe enfocarse en memorizar un problema, sino en reflexionar. ¿Cómo puedo sacar conclusiones para resolver otro tipo de problemas? 1. La suma fue más sencilla de forma vertical, ¿sí? De forma vertical es más sencilla. Punto 2. No era necesario conocer el valor de cada letra. Esto sucede siempre. El alumno cuando observa que A más B más C al cuadrado es igual a 81, dice, profesor, pero ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? En este caso, no era necesario conocer el valor de cada letra. ¿En algunos problemas, profesor? Sí, es posible. En algunos ejemplos sí será necesario conocer cuánto vale cada letra, pero en este caso no. ¿Ya? Sigamos. Problema número 3. A más B más C al cuadrado es igual a 144. Determine el valor de los 4 sumandos. Es muy similar al problema anterior, pero tengamos presente los siguientes procesos didácticos. ¿Cuáles son? Comprender el problema, elaborar una estrategia, ejecutar la estrategia y finalmente reflexionar, ¿no? Reflexiono sobre el desarrollo. Muy bien. Veamos la resolución. A más B más C al cuadrado es igual a
144, ¿no? Debo comprender el problema. ¿Para qué me dan este dato? Para averiguar qué número elevado al cuadrado me da 144. Profesor, 11 por 11, 121, no me alcanza. 12 por 12, 144. Ese, profesor, la suma de las tres letras, A más B más C, es igual a 12. Ahora, ¿qué hago con la pregunta? Tengo que ordenar esos términos en forma vertical. ¿Se dan cuenta? Estoy comprendiendo el problema y elaborando estrategias que deben ser aplicadas. Nos vamos a las unidades. BCA. Las tres letras suman ¿cuánto? 12, profesor. Más el 4 que está en la parte de abajo sería 16. Coloco 6 y debo llevar 1. Nos vamos a las decenas. Ustedes deben observar que estén presentes las tres letras A, B y C. Sí, profesor, están presentes. Esto nos da 12. Más 1 que llevo, 13. Más 2, 15. Coloco 5 y llevo 1. Ahora sí, vamos a las centenas. ¿Están presentes las letras A, B y C? Sí, profesor, sí están presentes. Eso nos da 12. Más 3, 15. Más 1 que llevó, 16. Por lo tanto, la suma de los cuatro sumandos nos da un total de 1656. ¿Se dan cuenta? Es sencillo ese tipo de problemas. Vamos al número 3. A más B más C más D es igual a 32. Calcule el valor de S, la suma de los cuatro sumandos. Tenemos el dato y la pregunta. ¿Qué debo hacer? Ordenar de forma vertical. Ordenamos entonces los cuatro términos. ¿Listo? Y nos vamos por las unidades. Debemos ubicar las cuatro letras. D, A, B, C. Sí, profesor. Las cuatro letras suman ¿cuánto? 32. Por lo tanto, colocamos 2 en la parte de abajo y llevamos 3. Ahora nos vamos a la segunda columna. A las decenas. C, D, A, B. Profesor, aparecen las cuatro letras. Eso nos da 32. Más 3 que lleva, 35. Se coloca el 5 y lleva 3. Columna de las centenas. B, C, D, A. Profesor, nuevamente aparecen las cuatro letras. Más 3 que llevas, 35. Colocas 5 y llevas 3. Última columna de la unidad de millar, ¿sí? Última columna. A, B, C, D. Aparecen también las cuatro letras, cuya suma es 32. Más 3 que llevas sería 35. Sencillo. Por lo tanto, la suma de los cuatro sumandos es 35.552. Vamos al problema número 4. A ver, en este problema nos piden hallar A más B más C más D más E. La suma de las 5 letras diferentes. Si se conoce que esta suma es equivalente a este resultado. Miren. Este es un problema distinto a los anteriores. ¿Por qué? Porque no nos dan como dato cuánto suman todas las letras, como los problemas anteriores. En este caso, sí tengo que averiguar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, D y finalmente E. Profesor, ¿y cuál es la estrategia que estamos usando? Ordenar los términos en forma vertical. A ver,
ordenamos el primer sumando y el segundo, ¿no? Acá puedes cambiar el orden, ¿sí? Puedes colocarte sumando en la parte de abajo y el que está abajo, arriba. Eso no afecta en el resultado. Y la suma es, ahí está. Muy bien. Profesor, ¿cómo resuelvo estos problemas? A un costado debes ubicar los números que son conocidos. En este caso, el número 3 y el número 5. Los ubicamos. A ver, 3 y 5. Ahí está. ¿Qué más? El número 4 y el número 8. Ya están ubicados. Y finalmente, la suma, en la parte de abajo, el número 90. Ya está, profesor. Muy bien. Y unos cuadraditos que nos indican, ¿sí?, las letras desconocidas. Empecemos por las unidades, ¿sí? En las unidades tenemos al número de arriba sumado con 8 y la respuesta dice que es 0. ¿Eso qué significa? Que esta suma, ¿sí?, tuvo como resultado ¿a qué número? ¿Qué número termina en 0? El 10 y el 20. Profesor, probemos con el 10. Si en las unidades la suma es 10, en este casillero debería estar presente el número 2, profesor, el número 2. ¿Por qué 2? 2 más 8, 10. Profesor, pero ¿y si fuera 20? Cuidado, si fuera 20, como ya tienes 8, en la parte de arriba tenía que ser 12. 12 más 8, 20. Pero en un casillero no puede ir 2 dígitos, tiene que ir un solo dígito. Por lo tanto, el número 2 debe ir en este casillero, ¿ya? 2 más 8, 10, coloco 0 y llevo 1. Muy bien. Ahora nos vamos a la columna de las decenas. 5 más 1, 6. ¿Cuánto me falta para llegar a 9? Profesor, le falta 3. A ver, comprobamos. 1 más 5, 6. Más 3, 9. Claro, sí coincide. Muy bien, sigamos. Tercera columna. Columna de las centenas. Profesor, el número de arriba no se conoce. El que está arriba del 4 no se conoce. El número que está debajo del 4 tampoco se conoce. Vamos a la unidad de millar. A ver, tenemos el 3, debajo tampoco hay número, y más abajo en la suma hay 2 casilleros, tampoco se conoce, profesor. ¿Qué hacemos ahora? A ver, vuelve a observar tus datos. En tus datos dice EE, ¿eso qué significa? Que son 2 números iguales. En estos 2 casilleros deben ir 2 números iguales. Profesor, ¿y puede ir 0, 0? No. 0, 0 no puede ser, porque el número se reduce. Ya no sería de 5 cifras, sino de 3 cifras. Entonces yo te recomiendo que coloques el número 1. ¿Sí? Como no puedes colocar 0, empieza con el número 1. ¿Listo? Profesor, ¿pero por qué coloca los mismos números? ¿Por qué no deben ser diferentes? Porque acá dice bien claro E. Las 2 cantidades tienen que ser iguales. Ahora sí podemos trabajar. Arriba tenemos 3, más el número del casillero verde nos debe dar un total de 11. Profesor, en ese casillero tiene que ir el número 8. ¿Por qué? 3 más 8, 11. Ya está. Ahora, si observamos nuevamente los datos, la letra A también se repite, miren, en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Eso qué significa? Que en esos casilleros tiene que ir el mismo valor. Si en esta parte hemos colocado 8 en la parte de arriba, en la parte de abajo también debe ir 8. ¿Por qué? Porque según el dato, allí se ubicaba la letra A. Ya está, ubicamos el número 8. Ahora sí, podemos trabajar la columna de las centenas. Si la suma es 8 y ya tengo 4, en la parte de arriba también tendrá que ser 4. Ya está. Y
4 más 4 es igual a 8. Ya completaste todos los espacios. ¿Listo? Ahora yo te recomiendo que a un costado anotes el valor de cada una de las letras. Por ejemplo, la letra A, ¿cuánto vale? 8, ¿no? Lo que está de color verde. La letra B vale 3. Observa las posiciones, mira, donde señalo la letra B, por aquí, ¿dónde se ubica la letra B? 3. La letra C, ¿cuánto vale, profesor? 4. ¿Dónde está ubicada? Mira aquí, estoy señalando con el puntero, ¿vale? 4. Y la letra D tiene un valor de 2. Y finalmente, la letra E tiene un valor de 1. Finalmente, ¿qué nos queda hacer? La adición, la suma de todos esos valores. A más B más C más D más E nos da un total de 18. Ahora nos vamos al problema número 5. A ver, ¿qué tenemos? 3 más 55 más 333, etc. Tenemos un total de 20 sumandos, cuyos dígitos se repiten, ¿no? Tenemos 3, 5, 5, fila de 3, fila de 5 y fila de 3. Eso nos da un número muy grande, en el cual las 4 cifras de la derecha son A, B, C y D. Y nos piden calcular qué número se formaría si yo junto las 4 letras, ¿no? Se formaría un número de 4 cifras. Ahora, ¿cuántos términos tenemos? ¿Cuántos sumandos? Son 20 sumandos, profesor. Pero se repiten de forma alternada. 3, 5, 3, 5, 3. ¿Eso qué significa, profesor? Que como son 20 sumandos, la mitad le corresponde al 3 y la otra mitad, ¿a quién? Al número 5. El número 3 se repite 10 veces y el número 5 también, profesor, 10 veces. Muy bien, ahora, ¿qué nos conviene hacer? ¿Sí? Volvemos a ordenar en la parte de la derecha, ¿sí? Ahora, analicemos las unidades, ¿sí? Observen bien las unidades. Como les decía, se repite en forma alternada. 3, 5, 3, 5, 3. Como son 20 sumandos, el número 3 se repite 10 veces. Observen dónde está el puntero, en las unidades. El número 3 se repite, profesor, 10 veces. 3 por 10, 30. Y el número 5 también se repite 10 veces. 5 por 10, 50. Luego tenemos que sumar 30 más 50. Eso nos da 80. Ya tenemos el total en las unidades. Por lo tanto, si la suma es 80, colocamos 0 y llevamos, ¿cuánto? 8. Profesor, vamos a las decenas. En las decenas también está presente el 5, el 3, el 5, el 3, etc. Esa suma de esa columna también debería ser 80, profesor. Si son los mismos números. Pero ¿qué sucede? Falta un término. Miren ese casillero vacío. ¿Qué número falta, profesor? El 3. Por lo tanto, la suma no será 80. Debemos quitarle 3, porque falta ese numerito. Y a ese resultado le vamos a sumar el 8 que estamos llevando. 80 menos 3, 77 más 8, eso nos da 85. Por lo tanto, en las decenas colocamos el número 5 y debemos llevar 8, profesor. Lleva 8. Nuevamente, columna de las centenas. En la columna de las centenas
La suma debería ser 80, como era al principio. Pero ¿qué sucede? Hay dos casilleros vacíos. En esos casilleros se ubicaba el número 3 y el número 5. Por lo tanto, como la suma era 80, le debo quitar el 3 y le debo quitar el 5, porque no están presentes esos dos números, más los 8 que estoy llevando. ¿Qué obtengo como resultado, profesor? Si yo le quito menos 3 y le quito menos 5, significa que le estoy quitando menos 8, ¿no? Y como le estoy agregando 8, se va a anular. El más 8 con el menos 8, profesor, se anula. Y la respuesta es 80. Otra forma, 80 menos 8, 72. Más 8, 80. Como podrás notar, te da lo mismo. Por lo tanto, en las decenas debes colocar, en las centenas debes colocar el número 0. ¿Y cuánto vas a llevar? 8. Listo. Ahora nos vamos a las unidades de millar. Cuarta columna. Profesor, en la cuarta columna hay 3 casilleros vacíos. ¿Qué números faltan? El 3, el 5 y el 3. Si estuviera la columna completa, la suma debería ser ¿cuánto? 80. Recuerden el principio, era 80. Por lo tanto, a ese 80 le debo quitar los números que van en los casilleros vacíos. Le quito 3, le quito 5 y le quito 3. Más los 8 que estaba llevando. ¿Sí? Efectuamos la suma y obtenemos 69. ¿Sí? Perdón, en el paréntesis tenemos como resultado 69 más 8 que llevo, eso nos da 77. Por lo tanto, en las unidades de millar debo colocar el número 7. Y ahí me detengo, porque solo me piden hallar las letras de la derecha, ¿no? La unidad, la decena, la centena y la unidad de millar. Si yo junto esos 4 dígitos, obtengo el número 7050. Por lo tanto, A, B, C y D forman un número de 4 cifras. ¿Cuál es? El 7050. Muy bien. Vamos al problema número 6. Número 6. Hallar el valor de A más B más C. En este caso se repite ¿quién? El número 7. El número 7 se repite ¿cuántas veces? 50 veces. Muy bien. Ordenamos nuevamente a la derecha y decimos lo siguiente. En la columna de las unidades, el número 7 se repite 50 veces, profesor. ¿Por qué? Porque hay 50 sumandos. Por lo tanto, multiplicamos 7 por 50. Eso nos da 350. Debemos colocar el 0 y llevar 35. Ahí está. Colocamos 0 y lleva 35. Columna de las decenas. El número 7 ya no se repite, profesor, 50 veces, porque hay un espacio vacío. Se repite 49 veces. Por lo tanto, multiplicamos 7 por 49. Eso nos da 343 más los 35 que estaba llevando. Eso nos da un total de 378. ¿Qué debemos hacer? Colocar el 8 y llevar 37. Colocamos el 8 y lleva 37. En la columna de las centenas, el número 7 se repite 48 veces. ¿Por qué? Porque hay dos espacios vacíos, ¿no? Centena. Sería 7 por 48. Eso nos da 336 más
los 37 que estaba llevando y al sumar obtenemos 373. ¿Qué hacemos? Colocamos el número 3 y llevamos 37 nuevamente. Pero allí nos detenemos porque solo nos piden 3 dígitos: la unidad, la decena y la centena. Por lo tanto, la suma de A más B más C nos daría un total de 11 unidades. Vamos al problema número 7. Dice, halle las dos últimas cifras del resultado. ¿Qué debemos hacer? En este caso se repite el número 5. 5 más 55 y así sucesivamente. ¿Cuántos sumandos tengo? 27. Si yo analizo las unidades, ¿sí? Columna de las unidades, el 5 se repite 27 veces, profesor. Multiplique. 27 por 5, 135. Se coloca 5, profesor, y se lleva 13. Columna de las decenas. Profesor, el 5 se repite 26 veces. ¿Por qué? Falta un espacio. 26 por 5, 130, más los 13 que lleva, le da un total de 143. Profesor, coloque el número 3 y va a llevar 14. No continúe, porque solo le piden las dos últimas cifras. Por lo tanto, en este problema, ¿cuál sería la respuesta? Las dos últimas cifras son 3 y 5, ¿no? Las dos